Si una mujer quiere escribir, necesita dinero y una habitación propia. Esta frase la dijo Virginia Woolf hace ya casi un siglo. Pero ¿cómo puede ser que una frase que se escribió hace tanto tiempo hoy siga tan vigente? Hoy vamos a hablar de ella, de Virginia Woolf, la mujer que cambió las normas de la literatura, revolucionó el mundo literario y nos dejó una de las reflexiones feministas más poderosas de la historia. Porque yo misma he sentido la necesidad de un espacio propio para crear, para pensar. ¿No te ha pasado a ti que has sentido esa necesidad de tener tu propio espacio, aunque sea simplemente para estar sola con tus propios pensamientos? Si es así, te aseguro de que Virginia Woolf te entendería perfectamente. Yo soy Regina Serené y esto es Mujeres que desafiaron la historia. ¿Qué es una habitación propia y por qué hoy sigue siendo tan relevante? Mire, lo tengo por aquí. Es este librito que se llama Una habitación propia y lo escribió Virginia Woolf. Y esto no es solo un ensayo, es un manifiesto sobre la independencia de las mujeres en la creación artística. Publicado en 1929, nació de dos conferencias que Virginia Woolf dio en 1928 en dos universidades de Cambridge. En este libro, Woolf plantea algo que para mí, cuando yo lo leí, me impactó mucho porque, claro, es algo muy sencillo de entender, pero que yo nunca había pensado. Y pensé en ese momento cuando lo leí, digo, hostia, ¿verdad? Claro, nunca lo había pensado. En este libro, Virginia plantea una idea que es muy simple, pero también muy radical. Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y una habitación propia. ¿Por qué? Porque sin independencia económica y sin un espacio privado, las mujeres han estado siempre condicionadas por las expectativas sociales y las responsabilidades impuestas, ya sea de la familia, la sociedad, el hogar, etc. Claro, yo digo que no solo para escribir, también para hacer música, también para emprender un negocio, también para estudiar, para lo que sea, ¿no? O sea, yo siento que las mujeres hemos sido condicionadas por un entorno que nos ha limitado a la hora de poder desarrollar nuestros propios proyectos. Y esto es algo que cuando yo empecé a leer este libro dije, wow, tienes razón, o sea, nunca lo había pensado. Pero sin embargo es muy lógico lo que dice. He conocido muchas mujeres a lo largo de mi vida que han tenido más dificultad para poder desarrollar sus propios proyectos que a lo mejor sus parejas, que a lo mejor sus hermanos. Sin ir más lejos, en mi casa, mi padre ha desarrollado proyectos y mi madre lo ha ayudado a él a desarrollar proyectos, ¿no? Es como que, a ver, que también te digo que sin mi madre, mi padre no hubiera conseguido ni la mitad de cosas que consiguió, pero realmente ella fue educada por una familia que le enseñó eso, le enseñó a ser una buena madre, a ser una buena esposa y no a desarrollar sus propios proyectos. Y esto, como pasó en mi propia familia, pues ha pasado a lo largo de la historia y seguro que, bueno, no sé cuál es tu caso, si en tu caso es así o no, pero vamos, en mi caso fue así totalmente. Lo positivo de todo esto es que un poco se rompió con mi madre porque en casa las mujeres pues nos incentivaron a estudiar, nos incentivaron a tener nuestros propios proyectos, desarrollarnos como profesionales. Entonces, bueno, ahí se quedó la maldición de la mujer relegada a su hogar. Pero claro, es que esto ha sido un impedimento para las mujeres desarrollar proyectos, porque independiente, además de que a lo largo de la historia se han silenciado a las mujeres relevantes en casi que cualquier campo, también es más difícil encontrar mujeres que hayan podido desarrollar actividades fuera de su hogar, fuera de tener un marido, una pareja, hijos, un hogar, etc. Esto incluso sigue pasando hoy, porque todavía las mujeres salimos a trabajar fuera de casa y la mayoría de veces llegamos a casa y tenemos que seguir trabajando. Por suerte cada vez hay más personas conscientes de esta situación y ya pues se reparten las tareas del hogar
entre las personas que vivan en el hogar, pero todavía falta mucho por hacer. Pero imagínense la época que Virginia Woolf escribió esto, porque este libro, como les digo, fue escrito en 1929. Y ahora les quiero poner un poco en contexto del momento en que ella lo escribió. A finales de los años 20, las mujeres apenas habían conseguido el derecho a voto en Reino Unido, porque fue en 1918 para algunas y en 1928 para todas. 1928, y esto está escrito en 1929, publicado en 1929. La educación universitaria femenina era un privilegio limitado. Las escritoras existían, pero sus oportunidades y reconocimiento eran inferiores al de los hombres. Woolf, en este momento, revisa la historia y pregunta: ¿por qué no ha habido escritoras a la altura de Shakespeare? ¿Qué habría pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana igualmente talentosa? Pues ella dice que seguramente su hermana habría terminado casada, frustrada, sin posibilidades de desarrollar su genio. Entonces, la metáfora de la habitación propia no se trata solo de un espacio físico, que también, sino de un símbolo de libertad y autonomía. Woolf nos dice que históricamente los hombres han tenido tiempo y espacio para escribir, mientras que las mujeres han sido relegadas al hogar y a las tareas de cuidado. Y es que, claro, dirás tú, después de estar todo el día lavando, planchando, haciendo de comer y 1000 cosas más para que todos vayan afuera a trabajar, a estudiar, a lo que sea, ¿qué ganas te quedan de ponerte a escribir o ponerte a estudiar o ponerte a hacer cualquier cosa o a emprender tu negocio, ¿no? O sea, es muy difícil, es muy difícil. Es mucho más difícil para las mujeres que para los hombres, en este contexto sobre todo. Hoy en día, por supuesto, las cosas han cambiado, pero bueno, estamos hablando del momento en que este libro se publicó. Porque claro, si no tienes privacidad, no tienes un espacio para ti, para poder estar leyendo, para poder estar escuchando música, para poder pensar, para poder estar sola, y tampoco tienes independencia económica para poder invertir tu dinero en lo que tú quieras, comprarte lo que tú quieras, cuando tú quieras, tu creatividad es limitada. Y mi pregunta es, ¿sigue vigente esta idea? Es decir, ¿seguimos necesitando una habitación propia? ¿Sigue siendo necesario reclamar nuestra habitación propia? Yo creo que sí. Yo creo que todavía no las tenemos todas con nosotras. Hoy hay más oportunidades, obviamente, que en 1929, pero todavía muchas siguen luchando por equilibrar su vida laboral y su vida familiar, su vida laboral con su vida creativa, su vida familiar con las expectativas sociales, no sé. Es muy complicado porque también, o sea, cuántas mujeres trabajan un montón de horas fuera de su casa y tienen que dejar, digo mujeres porque a lo mejor están solas, son madres solteras, y dejan a sus hijos con un cuidador o la guardería y se pasan todo el día fuera de casa, y cuando llegan a casa con los niños se sienten mal porque han estado todo el día sin estar con ellos, pero a la vez tienen que traer dinero a casa. Pero también pasa con los padres, las familias donde hay dos figuras, que hay un padre y una madre. A ver, que las familias también pueden ser de dos madres y dos padres, pero estamos hablando ahora mismo del problema de género, del tema de género, y es mucho más claro cuando es un padre y una madre, porque históricamente se le ha dado al padre el papel de salir a trabajar y a la madre de quedarse en casa. Que ya ahora no es así como antes, cierto, pero todavía sigue la mujer saliendo a trabajar fuera y cuando llega a casa sigue trabajando en casa. Entonces, trabajamos doble. Como les digo, aunque ahora hay más oportunidades, las mujeres seguimos luchando por equilibrar nuestra vida laboral y familiar, la precariedad económica y el peso de las expectativas sociales. Incluso en la era digital, donde cualquiera puede escribir y publicar, las mujeres creadoras enfrentan ataques, críticas y desvalorización de su trabajo. Y yo creo que no solo de escribir, también una cantante, yo qué sé, me viene a la cabeza Lenny Kravitz, que tiene 60 años
y sigue dando conciertos y el tipo está todo buenorro y me viene a la cabeza también, yo qué sé, Jennifer López, que también tendrá cerca de esa edad y que también está toda buenorra, y a Jennifer se le cuestiona. O sea, yo he leído comentarios en internet donde dicen, ya señora, váyase a su casa a cuidar a sus hijos, cosas así, ¿sabes? Y tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo que señora váyase a su casa? Mira este portento de mujer dando show, igual que lo hace Lenny Kravitz, ¿no? Pero nadie cuestiona a Lenny Kravitz. O yo por lo menos, yo no he visto que nadie diga, ya señor, váyase a su casa a cuidar a sus hijos o a sus nietos. No lo he visto. Entonces, no sé, me da que pensar. Bueno, espero que esté claro el mensaje de una habitación propia, que yo considero que es bastante sencillo, pero es muy radical, que por eso a mí me impactó muchísimo cuando lo leí. Es importante que conozcamos la historia de Virginia Woolf, la mujer que lo escribió, porque ¿cómo fue la vida de Virginia y qué le llevó a desafiar las normas de su tiempo? No solo revolucionó la literatura, sino que vivió una vida marcada por contrastes. Por un lado, el privilegio de nacer en una familia intelectual y por otro, el peso de las expectativas de género, las tragedias personales y una lucha constante contra la enfermedad mental. Bueno, es que, a ver, tengo que decirles que es viernes noche, son las 11:30 de la noche y mis vecinos están on fire dándolo todo ahí enfrente cantando en el karaoke. Espero que no se oiga. Bueno, y si se oye, pues es lo que hay. Tengo que seguir grabando. Virginia Woolf no solo revolucionó la literatura, sino que vivió una vida marcada por contrastes. Por un lado, el privilegio de nacer en una familia intelectual, porque su padre era muy intelectual y su madre también pertenecía a ese círculo. Y por otro, el peso de las expectativas de género, las tragedias personales, que vivió varias, y una lucha constante contra la enfermedad mental, que este es otro temazo del episodio de hoy. Ella nació en un hogar lleno de libros, pero no en la igualdad. Nació en Londres el 25 de enero de 1882 y el nombre que le pusieron fue Adeline Virginia Stephen. Nació en la época victoriana, una época de normas sociales y familiares muy estrictas, donde el padre era el protagonista del núcleo familiar, la mujer debía permanecer en casa y el comportamiento moral y religioso era muy estricto. Su padre se llamaba Leslie Stephen, que era crítico literario, historiador y biógrafo. Su madre se llamaba Julia Princep Duckworth, que su madre, yo no lo sabía, lo descubrí ahora investigando, era de origen británico-indio y era muy famosa por su belleza y por haber sido modelo de pintores prerrafaelitas. Su núcleo familiar era bastante complejo porque tenía, por una parte, hermanastros por parte de su madre, porque su madre se había quedado viuda de un anterior matrimonio y de ese matrimonio tuvo a George, a Stella y a Gerald. Estos eran hermanastros de Virginia. Y por parte de su padre también tenía una hermanastra, porque su padre también se había quedado viudo de un anterior matrimonio, una hermanastra que se llamaba Laura Makepeace Stephen, que tenía una discapacidad intelectual y ella pasó la mayor parte de su tiempo en una institución de salud mental, ¿no? Porque no estaba bien y de hecho no hay como mucha constancia de convivencia con Laura, aunque seguro que sí convivieron, pero bueno, que no es tan relevante en el entramado de la historia de Virginia. Y después están los hermanos de sangre por parte de madre y por parte de padre, que son Vanessa, Toby y Adrian Stephen. El hogar de los Stephen estaba situado en el número 22 de Hyde Park Gate, en Kensington. Era un centro de actividad intelectual esa casa, porque como les digo, Leslie, su padre, era un hombre influyente en el mundo literario victoriano, lo que permitía que Virginia y sus hermanos crecieran rodeados de libros y conversaciones filosóficas. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ella pudiese estudiar realmente, porque ella, se le permitía leer todo lo que quisiera, pero la educación estaba reservada para los hombres, mientras su hermano Toby fue a la... Toby, es que Toby, Dios,
O sea, es que Toby suena a nombre de Chucho, ¿no? Bueno, su hermano Toby, mientras su hermano Toby fue a la Universidad de Cambridge, Virginia y Vanessa solo podían educarse en su casa. Podían leer, como les digo, todo lo que quisieran de la biblioteca de su padre, y de hecho Virginia devoraba libros, pero no pudo acceder a la educación formal que tanto deseaba. Si ella hubiese podido, seguro que hubiera estudiado filosofía, literatura, arte, historia, psicología, no sé, porque era una mujer con muchísimas inquietudes, pero no pudo y tuvo que conformarse con estudiar en casa. Esto a ella le marcó profundamente y seguramente tuvo mucho que ver en su pensamiento feminista. Porque además el hecho de no haber estudiado de una manera formal fue algo que a ella le generó un complejo. Toda su vida se sintió complejada por eso. Pero vamos, que tiene muchísimo mérito que sin haber estudiado, bueno, estudiar estudió, pero por su cuenta, pero sin haber estudiado en una institución formal, ella nos haya dejado el legado literario que nos ha dejado, ¿no? Y haya influido la literatura como lo hizo. No solo la literatura, sino también ha influido en otros aspectos del arte, que lo vamos a ver más adelante. De hecho, en una habitación propia, ella denuncia que el acceso a la educación ha sido históricamente una de las mayores barreras para las mujeres, que es lo que les contaba antes, de que mi madre, por ejemplo, le hubiese encantado estudiar y ella con 9 años tuvo que dejar el colegio para trabajar, pero sus hermanos sí tuvieron la opción de estudiar, en cambio ella no, y a ella le hubiese encantado estudiar. Ahora, ella nunca tuvo complejo por eso, por lo menos aparentemente, y siempre ha sido una mujer muy resolutiva y, como les digo, si no hubiera sido por mi madre, mi padre no hubiera conseguido ni la mitad de las cosas que ha conseguido. O sea que al final tener estudios en sí no te tienen por qué asegurar nada, pero lo que no es justo es que los hombres tengan derecho a hacerlo y las mujeres no tengan derecho. Afortunadamente eso ya ha cambiado. Y vamos a ver ahora cómo la historia de Virginia está marcada por mucho dolor y bastante tragedia. Su madre murió en 1895 cuando ella solo tenía 13 años. Ella estaba bastante unida a la madre, tenía una muy buena relación con su madre, era una madre amorosa. Y bueno, cuando su madre murió repentinamente, ella tuvo la primera crisis nerviosa. Ya ella empezaba a mostrar indicios de desequilibrio emocionales o mentales. Es importante nombrar aquí que después de la muerte de su madre, sus hermanastros, George y Gerald, los hermanastros por parte de madre, comenzaron a abusar sexualmente. No lo digo, ya saben, por la censura de YouTube. Empezaron a tener comportamientos inapropiados tanto con Virginia como con su hermana Vanessa. Este trauma le va a acompañar toda su vida y se refleja en su obra, donde con frecuencia aparecen temas de opresión, de represión sexual y violencia psicológica. Solo 2 años después de la muerte de su madre, su hermana Estela, que también era hermanastra por parte de madre, y ella era la que había tomado el rol, digamos, de madre cuando falleció Julia, fallece repentinamente a los pocos meses de casarse. Ya cuando Estela había decidido casarse para Virginia, había sido una tristeza porque claro, Estela había tomado el lugar de su madre de alguna manera, ¿no? Se encargaba de la familia, se encargaba del padre, porque claro, el padre era un hombre súper autoritario. Pero es que no solo era un hombre súper autoritario, sino también depresivo, y con el tema de la muerte de su mujer, pues había que hacerse cargo de él todo el rato, y era un hombre muy tirano. Y claro, Estela se encargaba mucho de todos esos temas, pero claro, ahora Estela se casaba, Virginia se sentía otra vez sola, y encima, a los pocos meses de casarse Estela e irse de la casa, fallece. Por lo tanto, esto fue otro
palo enorme para Virginia. Siguen sucediendo los hechos inapropiados que los hermanos tenían con sus hermanas, de bio a sus hermanas. Y 7 años después de la muerte de Estela, fallece el padre de Virginia, cuando Virginia tenía 22 años. Su padre muere de cáncer y esto a ella la sume en una profunda depresión porque, claro, se había muerto su madre, se había muerto su hermana, que era como su madre, y ya se había muerto su padre. Y encima ella estaba viviendo la situación que estaba viviendo de abusos en su hogar. Entonces colapsó y con 22 años intentó autodesvivirse por primera vez. Digo autodesvivirse para no decir la otra palabra por si acaso YouTube se enfada. Una anécdota desagradable, la verdad, es que cuando fallece el padre de Virginia, Vanessa, su hermana, le cuenta a un médico lo que estaba sucediendo en casa por parte de sus hermanos, que a ambas las vio. Entonces voy a tener que inventarme una palabra porque es que voy a tener que inventarme una palabra alternativa para no decir bio. Bueno, le dice al médico que sus hermanos estaban teniendo estos comportamientos inadecuados con ella y el médico le trata de quitar hierro al asunto diciendo que bueno, que a lo mejor ellos estaban tratando de consolarlas por el tema de la muerte de sus padres, etc. O sea, wow. O sea, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Como les digo, tras la muerte de su padre, ella colapsa y es cuando intenta suicidarse por primera vez. Pero después de este suceso viene una etapa muy dulce para Virginia, porque cuando ya se quedaron sin padre, sin madre y sin Estela, pues decidieron mudarse los hermanos de sangre, Vanessa, Toby, Adrián y ella deciden mudarse, se cambian de barrio, se van al barrio de Bloomsbury y se mudaron al número 46 de Gordon Square. Esta zona, Bloomsbury, era una zona mucho más bohemia e intelectual en la misma ciudad, en Londres. Y este fue un momento clave en la vida de Virginia porque, claro, no solo fue un cambio físico de casa, sino que también fue un cambio importante en su vida social, intelectual y emocional. Mudarse con sus hermanos marcó para ella el inicio de un nuevo capítulo de independencia y autodescubrimiento y romper con los patrones tóxicos que había tenido anteriormente en su familia con sus hermanos, con sus hermanastros también, ¿no? E incluso con su padre, que era un tirano y tal. Era un empezar de cero y era un momento muy dulce para ella, para los hermanos en general, pero la salud mental de Virginia sigue estando delicada. Resulta que allí llegaron y en esa casa crearon el famoso grupo de Bloomsbury, que era un círculo de intelectuales que eran artistas, escritores, que rompían con las normas victorianas. Era un grupo de innovadores que influyeron enormemente en el arte, la literatura, la política y la cultura del siglo XX. A través de debates, de su trabajo creativo y su enfoque radical hacia el desprecio de las normas sociales de la época, transformaron el panorama intelectual y cultural británico y dejaron un legado perdurable. Entre sus miembros estaban el influyente economista John Maynard, cuyas ideas transformaron la política económica, el biógrafo Lytton Strachey, conocido por su enfoque innovador en las biografías, que ofrecía una mirada crítica, incluso irónica, con figuras históricas importantes. También estaba el novelista E.M. Forster, cuyo estilo de escritura reflejaba las tensiones sociales y culturales de la época, y también la pintora Dora Carrington, cuyo estilo artístico se caracterizaba por un enfoque moderno y expresivo, con un fuerte énfasis en el color y la figura estilizada y la profundidad emocional. Claro, esto en general
Estos lo que hacían era revolucionar el panorama intelectual y cultural del momento, porque no nos olvidemos de que veníamos de la época victoriana y estos estaban rebelándose contra todo eso. Tanto era así que esta gente hacían reuniones y tal, y además tenían una intensa vida sexual, eran bisexuales, tenían relaciones entre ellos, y bueno, son muy famosos también por eso, que también los criticaban mucho por eso, porque eran muy promiscuos y tal, pero Virginia no, porque Virginia ya veremos cómo siempre tuvo una relación distante con el sexo. Como les digo, ellos tenían unas ideas muy progresistas sobre arte, sexualidad y política. Para Virginia, Bloomsbury significaba libertad intelectual, pero como les decía anteriormente, su salud mental seguía muy frágil. En 1912 creo que lo conoció antes, pero en 1912 se casa con Leonard Woolf. Ella tenía 30 años, no se casó pronto, de hecho ella no se quería casar, pero aceptó casarse con Leonard a pesar de que no le gustaba, porque ya veremos cómo a ella no le gustaban mucho los hombres. Se sentía bastante confundida con este tema, pero se casó con Leonard porque vio una oportunidad también de una estabilidad emocional y también porque Leonard la apoyaba muchísimo con el tema de escribir. De hecho, Leonard le llegó a decir que ella dejara de escribir era un motivo de divorcio. Entonces ella valoró mucho la bondad de Leonard, y a pesar de que no le gustaba, pero no le gustaba a él, pero es que no le gustaban los hombres en general, porque ya veremos cómo luego tuvo un gran amor, pero fue una mujer. Se casó con Leonard en 1912 y este hombre era un escritor y político británico y él fue un apoyo fundamental en la vida de Virginia. Su relación estuvo basada en la admiración intelectual y el compañerismo. A pesar de los problemas de salud que Virginia tenía, Leonard siempre la protegió, siempre trató de ayudarla y siempre hizo todo lo posible por mantenerla en equilibrio. Juntos fundan en 1917 una editorial, su propia editorial, Hogarth Press, una editorial con la que Virginia pudo publicar sus propios libros sin la censura de las editoriales tradicionales, y también se dedicaron a publicar autores innovadores como T.S. Eliot, Catherine Mansfield y Sigmund Freud. Gracias a esta independencia, Virginia pudo desarrollar y experimentar con el lenguaje y la estructura narrativa sin restricciones. Pero la lucha contra la enfermedad de Virginia seguía su cauce. Virginia sufría una enfermedad que hoy se conoce como trastorno bipolar y en ese momento no habían buenos tratamientos, los tratamientos eran muy agresivos, le daban unos sedantes muy fuertes, la dejaban aislada, esto la deprimía aún más, no supieron tratarla adecuadamente y hoy en día hubiera tenido un tratamiento mucho mejor y que seguramente hubiera podido tener una vida estable, pero en ese momento no fue así y esto fue fatal para ella. Alternaba periodos de euforia creativa con depresiones profundas y durante sus crisis más graves tenía alucinaciones auditivas, pensamientos suicidas y como les digo, los médicos le recetaban reposo absoluto, la aislaban y esto hacía que ella se sintiera más prisionera, más deprimida. Y aún así, a pesar de estos episodios, ella escribió algunas de las novelas más innovadoras de la literatura del siglo XX. Les comentaba antes que ella tuvo una relación muy profunda con Vita, que era también escritora, si no recuerdo mal. Tuvo una relación amorosa, romántica con Vita, que también frecuentaba el círculo de Bloomsbury. No pertenecía al círculo en sí, pero bueno, estaba en ese ambiente. Ella también era artista y no me acuerdo cómo era el apellido, pero bueno, se los dejo escrito en la edición. Y con ella tuvo una relación muy estrecha
una relación romántica que duró años hasta que, bueno, hasta que la relación evolucionó a una relación de amistad. Parece ser que ella estaba más interesada sexualmente en mujeres que en hombres. No sabemos si esto tiene que ver con que ella era lesbiana, tiene que ver con traumas de su infancia, o las dos cosas. Pero sabemos que los hombres no le gustaban mucho y desde luego con Leonard no se cuenta de que las relaciones sexuales eran nulas o inexistentes. Como les decía, a pesar de estos episodios de bipolaridad, ella escribió algunas de las novelas más innovadoras de la literatura del siglo XX. Su estilo de monólogo interior y flujo de conciencia refleja su forma de percibir la realidad. En La señora Dalloway, por ejemplo, aborda el trauma, la enfermedad mental y el suicidio. En Las olas, su narrativa experimental imita el movimiento de los pensamientos. A pesar de todos los obstáculos, la exclusión académica, la presión social, su enfermedad mental, Virginia sacudió las normas de la literatura y creó algunas de las obras más importantes del siglo XX. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Qué hizo para revolucionar la literatura? Ella cambió la narrativa. No solo escribía historias, sino que transformó la forma en que se contaban. Rompió con las estructuras tradicionales y creó un lenguaje literario más cercano a la forma en la que pensamos y sentimos las personas. Sus novelas no siguen una trama lineal, sino que exploran la mente de los personajes desde dentro, con pensamientos que fluyen libremente como en un río. ¿Qué técnicas utilizó ella para que sus libros hoy sigan siendo revolucionarios? Pues, por una parte, el flujo de la conciencia. Puso la mente en primer plano. Antes de Woolf, las novelas seguían una estructura clásica: introducción, nudo y desenlace. Y los personajes eran descritos desde fuera, con acciones y diálogos claros. Pero ella hizo algo completamente distinto. Abandonó las descripciones detalladas y los argumentos cerrados e introdujo el monólogo interior. Así permite que el lector entre en la mente de los personajes, como por ejemplo en La señora Dalloway, que es una maravilla de libro, que ya me lo leí hace mucho, pero mañana no porque es sábado, pero el lunes voy a ir a la biblioteca y lo voy a volver a sacar, que ya me habré terminado de releer Una habitación propia, que me lo estoy releyendo otra vez. Y el tiempo en sus novelas es subjetivo, no avanza de manera cronológica, sino que sigue los recuerdos, emociones y asociaciones de los protagonistas. Como en el caso de La señora Dalloway, que lo publicó en 1925. El libro ocurre en un solo día, pero dentro de ese día caben años de recuerdos y pensamientos. También Las olas, que la publicó en 1931, no tiene acción, es una sucesión de monólogos internos que reflejan el paso del tiempo y la identidad. Ella lleva la literatura a un nivel más profundo, acercándola a la realidad de la conciencia humana. Claro, esto es súper interesante porque nos permite descubrir al personaje desde dentro. Y así rompe con la figura del narrador, que hasta entonces era siempre así. Los libros tenían un narrador externo que contaban la historia con autoridad, y ella destruye esta figura y deja que los propios personajes cuenten sus historias desde su subjetividad. Por ejemplo, también en Alfaro, que lo publicó en 1927, la narración cambia constantemente de perspectiva, mostrando cómo cada personaje percibe la realidad de manera diferente. Y esto crea una literatura más realista, porque en la realidad no hay una única verdad, sino que hay muchas versiones de los hechos. Entonces es mucho más realista su obra. También para ella, la literatura es una forma de cuestionar el lugar de la mujer en el mundo, en la sociedad. Su obra está llena de reflexiones sobre la opresión, la independencia. Voy a beber agua.
Su obra está llena de reflexiones sobre la opresión, la independencia y la necesidad de libertad intelectual, como por ejemplo en Una habitación propia, que la publicó en 1929, argumenta que una mujer necesita dinero y un espacio propio para poder escribir, como les he contado al principio de este episodio. En este ensayo critica cómo la historia ha silenciado a las mujeres y denuncia que no han tenido las mismas oportunidades que los hombres. También pregunta que por qué es más interesante una literatura que habla sobre la guerra o sobre las actividades de los hombres y no os parece interesante una mujer yendo a hacer la compra o cuidando a los niños en su casa un día cualquiera, ¿no? Porque una cosa es más interesante que lo otro. Lo pone ahí en la palestra. En Orlando, en la novela Orlando, que publicó en 1928, que esta yo no me la he leído y también me la quiero leer, cuenta la historia de un personaje que cambia de sexo a lo largo de los siglos y es una crítica a la rigidez del género y una de las primeras novelas en explorar la identidad no binaria. Estamos hablando de que es 1928 y está explorando la identidad no binaria. En el primer episodio les hablé de Simone de Beauvoir, que ella publicó El segundo sexo. Es un ensayo que sentó las bases en la ideología feminista y tal, pero claro, estamos hablando de que Virginia Woolf es anterior a Simone de Beauvoir y esto, Una habitación propia, fue publicado en 1929 y El segundo sexo 1949. Entonces, seguramente Virginia fue la primera en exponer todas estas cuestiones en la literatura. Ella no solo revolucionó la literatura, sino que usa la escritura como una herramienta de resistencia. Su estilo además ha influido a autores como Gabriel García Márquez. Y hoy en día el monólogo interior y el flujo de conciencia siguen siendo técnicas fundamentales en la literatura y en el cine. Su visión feminista inspiró a generaciones de escritoras, desde Sylvia Plath hasta Margaret Atwood, pero incluso una mente brillante como la de Virginia Woolf no pudo escapar a sus propios demonios porque una enfermedad mental necesita ser tratada y ella no tuvo un tratamiento que le permitiese tener una vida equilibrada, bien, poder sobrellevarla. Su lucha contra la enfermedad fue una batalla constante y su final fue un final trágico. Y este final no hizo más que reforzar su legado, ¿no? y puso en evidencia la importancia de las propias cosas que ella decía y que ella reclamó, ¿no? A pesar de su éxito literario, su salud mental se fue deteriorando con los años hasta que decidió poner fin a su vida en 1941. ¿Qué le llevó a esta situación? ¿Por qué Virginia llegó a este punto de inflexión? Pues fueron varios factores los que influyeron en esta decisión que ella tomó. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y con ella llega el colapso de todo lo que Woolf había conocido. Londres era bombardeado constantemente, el grupo de Bloomsbury, que había sido su refugio intelectual, emocional, comenzó a dispersarse. Tenía mucho miedo a la guerra, porque también tenía miedo de que los nazis invadieran Inglaterra y que tanto ella como Leonard, porque Leonard era judío, tenía miedo de que fueran perseguidos. Claro, su círculo de amigos se desintegró y la sensación de aislamiento aumentó. En los últimos años, algunos críticos empezaron a menospreciar su literatura por considerarla demasiado elitista y desconectada de la realidad social. A ella le afectó profundamente. Y a esto se sumaron nuevas crisis depresivas, cada vez más intensas y difíciles de controlar. Virginia había vivido con altibajos emocionales toda su vida, pero ahora mismo la enfermedad se había intensificado, los episodios de paranoia y las alucinaciones auditivas no la dejaban ni escribir, no la dejaban leer. Sentía que no podía avanzar, sentía que no podía dedicarse a lo que ella amaba, sentía que esa enfermedad la estaba traicionando a sí misma. Se obsesionó con que su trabajo no servía, que no tenía valor, no pudo con todo este peso. Leonard era consciente de lo que estaba pasando, intentó ayudarla, pero no pudo detener el avance de su depresión. El 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf salió de su casa en Rodmell,
caminó hasta el río. Llevaba puesto su abrigo, un abrigo voluminoso, y había metido en los bolsillos unas piedras y se metió en el agua. Se metió en el agua del río y se dejó hundir. Dejó una carta de despedida, una para su esposo y otro para su hermana Vanessa. Y en la carta para su esposo decía: siento que voy a enloquecer otra vez, no podemos pasar otra de estas terribles épocas. Y esta vez no me recuperaré. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme, así que hago lo que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. No creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Qué fuerte, me parece muy fuerte esta carta, me parece súper bonito el amor que se tenían, que él, a pesar de que ella nunca se acercó físicamente a él realmente, no sé si tuvieron sexo o no, pero vamos, que no era el fuerte de su relación, pero tenían un vínculo emocional muy potente, intelectual, y siempre fue bueno con ella, ¿no? Él también tuvo relaciones paralelas muy discretamente con otras mujeres, pero él fue un buen hombre con ella, ¿no? Siempre trató de ayudarla, trató de que ella estuviese bien, pero no pudo evitar este trágico final. Después de esto encontraron su cuerpo 3 semanas después. El autodesvivimiento de Woolf no fue solo un simple acto de desesperación, sino que también fue una decisión consciente. Ella era muy consciente del deterioro mental que estaba teniendo y sabía lo que se le avecinaba, y ella no quería pasar por ahí, no quería pasar por los internamientos, por los tratamientos médicos que le daban, que eran horribles, y no quiso continuar y decidió bajarse del mundo. Dijo: hasta aquí. Porque estaba viendo que estaba perdiendo la capacidad de escribir también, y eso era horrible para ella. No sé, la vida se volvió insoportable y decidió marcharse. Algunos la ven como una víctima de su enfermedad y otros la ven como una mujer que tomó el control de su destino. Yo creo que es ambas cosas. Fue víctima de su enfermedad y a la vez tomó una decisión ante eso, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Porque la verdad que esto es un debate interesante. Independientemente de una cosa u otra, lo cierto es que hoy todavía tanto su vida como su muerte siguen generando debate. ¿Por qué hoy seguimos leyendo a Woolf como si no hubiese pasado el tiempo? ¿Por qué su legado sigue impactando a las nuevas generaciones? Una habitación propia sigue siendo un referente en los estudios de género y en el feminismo contemporáneo, porque todavía siguen existiendo barreras para las mujeres en el arte y en muchas profesiones, o en todas las profesiones, porque la independencia económica sigue siendo clave para la libertad femenina. Su pregunta sigue vigente: ¿cuántas grandes escritoras se ha perdido la historia porque nunca tuvieron un espacio ni tiempo para escribir? También para la música, para pintar cuadros, para emprender negocios, para todo. Es un texto que sigue inspirando a mujeres a tomar el control de sus historias y a reclamar su lugar en el mundo. Ella revolucionó la literatura y la narrativa sigue evolucionando gracias a ella, porque desarrolló el monólogo interior, el flujo de conciencia, la ruptura con la estructura tradicional. Todo esto sigue marcando la literatura actual. Incluso en el cine y la televisión se usa el flujo de conciencia que Woolf perfeccionó. Películas como El árbol de la vida de Terence Malick o series como Euphoria muestran narraciones no lineales y la exploración profunda de la mente de los personajes. Su lucha con la salud mental, que en su época era un tema tabú, todavía hoy en parte sigue siéndole, afortunadamente no como antes, pero todavía hoy sigue habiendo cierto tabú con esto. Y yo desde aquí te digo que si tú te sientes mal, tienes algún problema, hay algo que te perturba, puedes pedir ayuda, siempre puedes pedir ayuda. Siempre hay gente alrededor que está dispuesto a escucharte. Siempre hay un profesional que puede ayudarte. No estamos solos, no estás sola, no estás solo, y siempre hay alguien que está dispuesto a acompañarte, porque la lucha contra la enfermedad mental puede ser muy difícil si no pides ayuda. Entonces yo desde aquí
te animo a que pidas ayuda si lo necesitas, que no pasa nada, hombre, que no pasa nada, que te duele el diente, vas al dentista. Si no te sientes bien, si estás mal y no ves manera de levantar cabeza, pide ayuda, ¿vale? No tengas miedo. Ya afortunadamente hemos evolucionado y ahora existen tratamientos muchísimo más acertados para trastornos, para problemas. Pero todavía hay muchísimo trabajo por hacer en este ámbito, porque lo que no puede ser es que vas a la Seguridad Social a pedir cita al psicólogo y tarda 6 meses en darte una cita, por decir, porque no sé, a lo mejor tardan más, pero vamos, que tardan demasiado. Entonces, bueno, este tema de la salud mental es algo que todavía está vigente. Su historia también nos ayuda a ver el sufrimiento con más empatía y entender que a veces la creatividad y la enfermedad mental pueden estar relacionadas, pero no definen a una persona. Y también digo que no hace falta que seas creativo para que tu enfermedad no te defina. Quiero decir que da igual si eres creativo o no, que tu enfermedad mental no te define, tu trastorno no te define. Es simplemente una condición, una circunstancia, lo que sea, pero tienes derecho a tener una vida digna, ¿no? Que la sanidad te dé una vida digna. Esto también nos lo pone en manifiesto la vida y obra de Virginia Woolf. También ella, su figura ha influido en el arte contemporáneo, como por ejemplo la película Las Horas, que no, si no la conocen, por favor, tienen que verla, que es del 2002. Está basada en la novela de Michael Cunningham. Explora la conexión entre Woolf y las mujeres contemporáneas. Es una película súper interesante, súper bonita, que les recomiendo que vean. Si no recuerdo mal, hace de Virginia Nicole Kidman. Woolf sigue aquí, en cada mujer que escribe, en cada persona que desafía las normas, en cada historia que rompe con lo establecido, en cada mujer que emprende un negocio, en cada mujer que emprende una carrera creativa, lo que sea. En cada mujer que hoy rompe con lo establecido, con las normas, que te cuestionas las cosas por ti misma, que no das por hecho lo que te han dicho que está bien y está mal. Pero ella no solo nos deja libros, nos dejó también preguntas. ¿Qué significa ser mujer y escritora en el siglo XXI? ¿Ser mujer y escritora? ¿O músico, científica, profesora? Yo diría, ¿qué significa ser mujer y profesional en el siglo XXI? ¿Sigue siendo relevante reclamar hoy una habitación propia? Yo creo que sí, porque todavía nos queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo podemos seguir rompiendo los moldes que nos imponen? El legado de Virginia es resistencia, es creatividad y un llamado a que cada persona encuentre su voz, a que cada mujer encuentre su voz. Virginia desafió su tiempo y nos deja un mapa para el nuestro. La voz de ella sigue resonando y su obra nos sigue transformando y su historia nos sigue inspirando. ¿Tú qué piensas? ¿Has leído algún libro de Virginia? ¿Tienes ganas de leer algún libro de ella? ¿Qué obra de ella te ha impactado más? ¿Qué parte de su obra te ha marcado más o de su vida? ¿Te ha inspirado en algo este episodio? ¿Te ha ayudado a entender un poco esa necesidad que a veces tienes de tener tu propio espacio y ganar libertad? Cuéntamelo en comentarios, que me quiero enterar de todo, por favor. Y también suscríbete al canal, dale like si te gustó este episodio para llegar a más gente y para que sigamos hablando de más mujeres que desafiaron la historia, ¿vale? Para que esto no se quede aquí y esto se haga más grande y lleguemos a más gente. Muchísimas gracias, mi gente. Nos vemos en el próximo episodio.